Jóvenes, iniciamos con la explicación correspondiente a la materia de Matemáticas 3, tercer grado, para este segundo trimestre, segundo mes de actividades académicas. Para empezar las actividades correspondientes a este tema del teorema de Pitágoras, en la página número 3 van a encontrar en primer lugar una actividad de la cual no van a mandar evidencia. Es simplemente una actividad de relajamiento, de introducción al tema, donde vienen 3 preguntas importantes tomando en cuenta esta figura y por lo tanto ustedes van a contestar estas preguntas, pero sí es importante que ustedes tengan la evidencia para si en el momento que se las pidamos, ustedes la puedan tener y ser revisada. Después de ello viene una información referente al teorema de Pitágoras, vienen unos antecedentes que son importantes que ustedes lo consideren y por qué el concepto, a qué se refería Pitágoras con el plantear este teorema, y viene información importante también sobre lo que es un triángulo, los elementos de un triángulo, en este caso dónde queda ubicado el vértice, cuáles son los elementos de un ángulo también, vértice, sus lados que se le llaman rayos, y la amplitud o el ángulo en sí. Entonces esta información es importante, toda esta información viene a ser información básica referente al tema de Pitágoras, que es un triángulo, cómo se considera un ángulo agudo. Aquí dice la amplitud que debe tener o la medida que debe tener el ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso. Vienen algunos ejemplos de estos 3 triángulos. Ahora viene también la clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados. Por ejemplo, tenemos el triángulo equilátero. ¿Cuál es su característica? Que todos sus lados tienen la misma longitud o miden lo mismo. El isósceles, el escaleno. Ahora, después de ello, también tenemos lo que viene siendo los ángulos internos, cuál es la medida y la clasificación que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el acutángulo dice que sus 3 lados interiores son ángulos agudos. ¿Sí? Aquí tenemos el, el acutángulo y su clasificación. Viene también el triángulo rectángulo, que es donde nosotros nos vamos a centrar en este teorema, y por último viene el triángulo obtusángulo, que viene también la característica. Aquí toda esta información es información básica de introducción para poder entender este tema. Uno de los triángulos que vamos a trabajar en este teorema de Pitágoras viene siendo el triángulo rectángulo. Es una figura con numerosas manifestaciones. La principal de ellas es que este triángulo tiene uno de sus ángulos es de 90 grados, se le llama por lo tanto un ángulo recto, y de esta manera lo vamos a identificar. Ya aquí viene la introducción al tema, donde nosotros vamos a identificar, tomando en cuenta el teorema de Pitágoras, que al lado más grande de este triángulo rectángulo, cabe hacer la aclaración de que el teorema de Pitágoras solamente funciona con triángulos rectángulos, no puede funcionar con otro tipo de triángulos. Entonces, uno de sus lados, que es el mayor de la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Los otros 2 lados se le conocen con el nombre de catetos. En sí, ¿qué era lo que Pitágoras decía? Dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos o de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. En otras palabras, existe una fórmula y si le damos una literal a cada uno de esos lados, vamos a ver que la hipotenusa está representada por la C, el cateto opuesto por la letra A y el cateto adyacente por la letra B. De esta forma nos queda que C al cuadrado o bien A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esto es lo que decía Pitágoras. Si leemos esta fórmula nos vamos a encontrar que aquí está. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de un cateto más el otro cateto. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos representar, ya que los valores al cuadrado representan el área que se obtiene al partir de las longitudes lineales del triángulo rectángulo. En otras palabras, lo que quiere decir Pitágoras es que si yo formo un cuadrado en este lado, voy a tener la medida de la hipotenusa. Si formo un cuadrado en este lado, que es el cateto adyacente, voy a tener otro cuadrado o otro cuadrado que se forma aquí. Y por último, en el cateto opuesto, si formo otro cuadrado, al sumar estas dos, me da como resultado este cuadrado mayor, que se forma al momento de obtener los lados al cuadrado. Este procedimiento es muy importante ya que nosotros podemos trabajarlo. Hay unos valores básicos que se toman en cuenta. Aquí es muy importante que después de ello nosotros consideremos que el procedimiento general para resolver problemas de longitudes desconocidas en triángulos rectángulos es el siguiente. Aquí vamos a
hacer este trazo. Muy importante que nosotros lo llevemos a cabo. Y luego ya después vamos a iniciar con lo referente a un primer ejemplo de cómo se aplica esta fórmula del teorema de Pitágoras. Por lo pronto, esta sería la introducción. Vamos a continuar con más información. Estamos haciendo la explicación de las páginas número 3, 4 y 5.